Algunas veces, cuando pensamos en refrescarnos por cansancio o intenso calor, preconfigurados por los promocionales comerciales de nuestra época, pensamos en alguna bebida gaseosa bien fría. Sin embargo, una adecuada hidratación no consiste en azúcares, sino en sales y minerales. Piense un momento. Si usted llega a una urgencia médica por deshidratación, ¿qué le van a administrar para su recuperación? Un suero. En ese sentido, ¿qué es un suero? Una preparación líquida con sales y minerales. El punto es que muchas veces tenemos una falsa concepción de cómo refrescarnos adecuadamente. Sin embargo, lo que nos hace bien está lejos de nuestras consideraciones. Y esto es así porque desconocemos el adecuado funcionamiento del cuerpo o la corporalidad. Así muchas veces en nuestro espíritu confundimos nuestros deseos con nuestras necesidades. Y esto por desconocer el funcionamiento del principio de vida implantado, lo que nos hace débiles, perezosos y negligentes en nuestros deberes espirituales. Si el Señor nos concede su gracia, veamos el tema, gracia fresca. Veamos el tema, gracia fresca. Y para abordarlo, lo haremos en los siguientes 3 encabezados. 1. El justo florece y crece. 2. Normalmente la vida espiritual crece. 3. Cansancio espiritual. Entremos a nuestro primer encabezado, que es el justo florece y crece. Nuestro primer encabezado es el justo florece y crece. Dice la palabra de Dios en el Salmo 92 del 12 al 15. La versión en inglés, King James. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor. Florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y florecientes, para mostrar que el Señor es recto. Él es mi roca, y no hay injusticia en él. Vamos a procurar contrastar el principio de vida, aquí llamado vigor, contra el principio de pecaminosidad, aquí llamado vejez. En este pasaje escritural se nos expone el principio de vida espiritual, que es infundido en el regenerado por el Espíritu de Dios. Y la inspiración le otorga adjetivos que nos hacen identificarle como florecimiento, crecimiento y vigor. La metáfora que se emplea es de árboles. El florecimiento se da en primavera. El ciclo normal es que después del invierno viene la primavera. Hay una etapa en la que generalmente desciende la temperatura y afecta el florecimiento de los árboles.
Pero una vez que viene la primavera, resurge el florecimiento a pesar del invierno. Los árboles vuelven a florecer. Todo se llena otra vez de colores. ¿A qué creen que se deba? Debido al principio interior que opera en los árboles. ¿Por qué? Porque este principio interior no es afectado. Las hojas se pueden caer y tal vez no dar fruto en esa época del año. Pero su vida, todo el fluir de la vida continúa en su interior. El crecimiento de los árboles es en altura y en anchura. Usted y yo no podemos percibir cuando crece. Es más, si se pone atento a querer ver cuando crece, no lo va a notar. Descuide un árbol 3 días, no lo atienda y cuando regrese ya tiene una rama nueva. Siempre está creciendo. Usted y yo no lo podemos ver. No es perceptible a la vista. Pero ciertamente no deja de crecer. El vigor de los árboles se encuentra en la profundidad de sus raíces. A mayor profundidad de las raíces, mayor vigor tendrá. Adicionalmente, este principio de vida se contrasta con el principio de obratividad del pecado. Y para que le identifiquemos, la inspiración le otorga el siguiente adjetivo y es vejez. Cuando a veces leíamos ese pasaje, concluíamos falsamente que se refería literalmente a la vejez, ¿sí o no? Pensando en el cúmulo de años. Pensando que tal vez esa promesa nos aplicaría cuando llegáramos a cierta edad. Ese pasaje es para cuando yo ya esté entrado en años y ese pasaje me va a aplicar a mí. Sin embargo, podemos apreciar por el fuerte contraste que se hace del vigor que no se refiere a la vida natural, sino a la vida espiritual. El pastor puritano John Owen nos expresa lo siguiente, cito: los ríos se hacen más anchos y profundos cuando se acercan al mar. Así la gracia debería fluir más plena y libremente en los creyentes cuando se acercan al cielo. Mientras que se acercan a la eternidad, los creyentes anhelan que sus decaimientos sean sanados y sus fallas perdonadas. Desean una actividad fresca de la gracia divina para hacerles más fructíferos y santos, lo cual resultará en alabanza a Dios y en el incremento de su propia paz y gozo. Termina la cita. Mientras los regenerados se acercan más a la eternidad, anhelan que sus decaimientos sean sanados y sus fallas perdonadas. Cuando el regenerado camina la vida del viajero cristiano, ¿qué es lo que más desea? Desea una actividad fresca de la gracia divina para hacerle más fructífero y santo. En ese sentido, ¿qué es más fructífero? Mayor evidencia de la gracia abundante del Espíritu de Dios, manifestada en obediencia a los preceptos evangélicos. ¿Y qué significa que le haga más santo? Mayor administración operativa del poder consumidor y destructivo del pecado. Esto es, mayor aborrecimiento y oposición al pecado. La concesión administrada de esta gracia fresca resultará en alabanza a Dios y en el incremento de paz y gozo en el regenerado. Sin embargo,
esta gracia se va opacando. Pues es una realidad que este principio de vida se ve entorpecido por otro principio que nuestro pasaje escritural le llama vejez. Esa vejez es un principio opuesto al vigor de la vida espiritual. Este le estorba para toda obediencia evangélica. Ese principio lo volvemos a encontrar en el Nuevo Testamento y le llama el hombre exterior. Y se da cuenta que este hombre exterior se desgasta o envejece. Como no podemos ser independientes de los principios que operan al regenerado, el hombre exterior se toma por todo el hombre. De ahí que muchas veces el hombre exterior se toma también por la corporalidad. Sin embargo, ese hombre exterior propiamente es ese principio oponente de la vida espiritual. Pues dice la palabra de Dios en 2 a los Corintios 4:16. 2 a los Corintios 4:16. Por lo cual no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El término griego para desgastando es registrado como diafereitai, que literalmente significa destruir completamente, que nos arroja la idea de podrirse por completo, lo que concuerda con la vejez. Es decir, este principio cada día está muriendo hasta que un día muera totalmente. Sin embargo, esto implica que en su destrucción se lleva consigo también a toda la persona entera. Es decir, afecta a todo lo que es la persona y aún puede llegar a afectar el principio de vida espiritual. El regenerado tiene la necesidad de estar comprobando su estado y condición y necesita asegurarse que este hombre exterior se va desgastando. Quiere asegurarse que este principio está arruinado y se está descomponiendo. Pues cuando el principio de vida espiritual es vigorizado, entonces el hombre exterior o la vejez pierde eficacia. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos, cito: quieren asegurarse de que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, como enseña 2 a los Corintios 4:16. La gloria de los reyes está en la riqueza y la paz de sus súbditos, y así también la gloria de Cristo está en la gracia y santidad de sus súbditos. Termina la cita. En nuestro pasaje escritural, el salmista dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. ¿Cuál es la principal característica de la palmera? La palmera es muy hermosa y fructífera. Esa es su principal característica. La palmera a la que hace referencia el Salmo no es la palmera que nosotros conocemos comúnmente. La palmera que nosotros conocemos comúnmente es la palmera que produce cocos. Sin embargo, la palmera a la que hace referencia el pasaje inspirado es una palmera de otro fruto, conocido como dátil. Ese fruto es muy propio de las regiones del Medio Oriente. Sí lo llegan a vender por acá y es de un costo elevado.
Es un fruto muy parecido a los higos. Esa palmera es de una región de Asia en particular, que como palmera no se da en estas regiones de manera natural. Digo en estas regiones hablando de Norteamérica. No se da de manera natural en Norteamérica. En Estados Unidos, en México, incluso en Centroamérica, esta palmera no se da de manera natural. La pueden intentar sembrar y seguramente la sembrarán, pero no es natural, no es propia de estas regiones. Pero muchas veces a nosotros se nos olvidan esos contextos y concluimos que se habla de cosas que son propias de nuestras regiones. Pero recuerden que la escritura no se escribió en nuestro continente. La escritura se escribió en África, en Asia y en Europa. Particularmente los salmos hacen referencia a tierras del Medio Oriente. Esto para enfatizar que esa palmera es la datilera y que es una que abunda en fruto. Y es de esta palmera y de este fruto que en la escritura se habla de una tierra donde fluye leche y miel. Tal vez al pensar en miel nosotros pensamos solo en panales de abejas. Sin embargo, la dulzura de este fruto es particular, ya que son azúcares benignos y es rica en antioxidantes y tiene un sabor amielado. Y este fruto se daba en tanta en abundancia que se dice que es una tierra rica en miel, haciendo referencia a la abundancia del dátil correspondiente a esta palmera. También Salomón esculpió o mandó esculpir palmeras en el templo que edificó para Dios. Y tenía en mente las palmeras de aquella región que particularmente produce dátiles. ¿Creen que esto nos está enseñando algo? Esto nos enseña que por la guía del Espíritu de Dios esculpió esas palmeras en el templo como metáfora. ¿De qué? De los regenerados. Esa referencia la encuentran en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 6, versículo 29. Bueno, ¿y cuál es la principal característica del cedro? La principal característica del cedro es que tiene una vida más larga que todo árbol. El cedro referido es el cedro del Líbano. El cedro es una especie de pino. Incluso se dice conífera. Además que en el bosque tiene una duración considerada larguísima entre la clasificación de los árboles. Se usa para la elaboración de muebles que son considerados de alta calidad por su resistencia y durabilidad. Observen que los regenerados aquí llamados los justos son comparados a estos árboles. El justo es como la palmera, está haciendo referencia a la palmera datilera, y el justo es como el cedro. Pero debido a su descuido pecaminoso, muchos creyentes son más semejantes a las zarzas en el desierto. Nosotros decimos cactus, ¿verdad? Observen que para que se conceda ese florecimiento se condiciona y dice que esos árboles deben estar plantados en la casa de Dios. En este caso en particular, que es la casa de Dios. Esto está haciendo referencia a derivar gracia. ¿De dónde se derivan las gracias? Esto está haciendo referencia a la unión con Cristo. Pues de ahí fluye la vida hacia el creyente. Es de la unión con Cristo que todo regenerado puede derivar gracia. Además, el terreno propicio es la iglesia, ya que la comunicación de Cristo es mediante la iglesia. Y la iglesia es el lugar
donde pueden florecer esos árboles. La iglesia como organismo vivo, quiero decir, no solo como una reunión de personas. Lo natural nos ayuda a ilustrar lo espiritual. Y en ese sentido no es tanto que los mejores árboles son los del Medio Oriente, no, sino que nos está hablando de Cristo. Y nos está hablando de la iglesia. Nos está hablando de realidades espirituales con las que nos es necesario identificarnos. Por lo tanto, a menos que estemos plantados en la casa del Señor, no podemos florecer. El pastor puritano John Owen nos lo expresa en los siguientes términos. Cito: no nos engañemos a nosotros mismos. Podemos ser miembros de una iglesia, pero a menos que estemos arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús, no floreceremos en gracia ni seremos fructíferos, como enseña Colosenses 2:7. ¿Y qué dice Colosenses 2:7? Lo leo de la versión en inglés, la versión del Rey Jacobo. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acción de gracias. El término registrado para arraigados, ahí en Colosenses, es Chrysomenoi, con J al principio, casi como si lo quisiéramos pronunciar con una K, casi como Chrysomenoi, pero con J. Chrysomenoi, que literalmente es hacer tomar raíz, en el sentido de estar firmemente plantados. Luego, estar firmemente plantados significa estar firmemente establecidos. Este establecimiento se traduce en firmeza, en seguridad y finalmente se traduce en ser vigorizado. ¿Cómo es que los árboles se pueden mantener fuertes? Esa respuesta todos nos la sabíamos, ¿verdad? Desde la primaria. Bueno, requieren de un continuo fluir en su interior. Claro que hay elementos como el agua, el sol y una tierra nutritiva que contribuyen a eso. Sin embargo, lo importante es la vida dentro del árbol. Es todo ese fluir de vida en su interior con todo lo que implica, y eso es lo que hace que se mantenga fuerte y sano. Cuando los regenerados viven en Cristo, reciben un suministro continuo y alimento espiritual que les mantiene sanos y fuertes. Pues los frutos de la obediencia santa se manifiestan en ellos. Dice el pastor puritano John Owen: bendito sea Dios por la buena palabra de su gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es la palabra que nos anima cuando sentimos el enfriamiento y las tentaciones de la vejez. Es la palabra de su gracia la que se comunica como una gracia fresca al regenerado. Pues cuando el regenerado experimenta esos decaimientos, se examina con detenimiento y rega un nuevo suministro de gracia fresca. Pues el regenerado tiende al crecimiento. Sí, en algunas ocasiones el regenerado puede experimentar debilidad y enfriamiento. Y cuando eso sucede, acude en busca de gracia. No se conforma con la gracia que ya se le dispensó en el pasado, sino que requiere una dosis de gracia fresca. Esto es la administración de nuevas gracias o gracias frescas, lo que concede el crecimiento en el creyente.
Pero para considerar ese aspecto, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es: normalmente la vida espiritual crece. Nuestro segundo encabezado es: normalmente la vida espiritual crece. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:18. Lo leo de la versión en inglés, la versión King James. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz resplandeciente que alumbra más y más hasta el día perfecto. En este encabezado vamos a procurar demostrar que la vida del regenerado es una vida que crece, pues lo natural de la vida espiritual es que normalmente esté creciendo e incrementándose hasta el fin, de manera general y de manera natural. ¿Qué es lo más común en un recién nacido? ¿Que se quede de ese tamaño o que crezca? Que crezca, ¿verdad? Lo mismo sucede con el regenerado, con ese principio de vida espiritual que le fue infundido. Lo natural de la vida espiritual es que normalmente esté creciendo e incrementándose. Si alguno de nosotros o de entre nosotros es regenerado, lo más natural o lo más normal es que ese principio de vida crezca y se desarrolle. Eso sería lo más normal. Es decir, si alguno entre nosotros afirma ser regenerado, no es normal que no crezca espiritualmente. Es de llamar la atención cuando alguno, en vez de crecer, permanece en un mismo estado, ya que el principio de vida espiritual tiene una tendencia natural de crecimiento. Más bien, parece que ese que no crece posee una fe temporal, la cual se seca y se desvanece. La fe temporal es una fe defectuosa. Este tipo de fe asiente al testimonio de la Escritura. Cuando la recibe, no se resiste y está de acuerdo, ya que escucha la predicación de la palabra y puede que hasta experimente ciertos movimientos en sus afectos. Y es tal el movimiento que le agrada lo que produjo, pero lamentablemente es una fe pasajera. Este tipo de fe fue descrita por nuestro mismo Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 13, 20, 21. Mas el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues cuando surge tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Observen, no tiene raíz. No es que tal vez por ahí tenga una pequeña raíz o que tal vez sea una raíz débil. No, no tiene raíz. De ahí que es de corta duración. A diferencia de la datilera y del cedro, que tienen raíces fuertes y profundas. Esta no tiene raíz. Estas personas vienen a escuchar la predicación de la palabra, durante algún tiempo se exponen a la predicación y el pasaje escritural pronunciado por nuestro Señor Jesucristo afirma que eso que reciben, lo reciben con gozo. El término griego registrado para la palabra gozo es charas, que literalmente significa alegría o deleite. Miren, es una palabra parecida a charis. ¿Se acuerdan qué es charis?
Es la palabra de donde viene la palabra gracia. Es decir, parece gracia, pero el efecto de charas es temporal, mientras que el efecto de gracia es duradero. La alegría es pasajera, temporal, y la gracia es duradera. Noten que esta fe temporal es una muy complicada de exhortar, ya que no se opone, al menos no durante un tiempo. Hasta se deleita en escuchar, pues le provoca alegría. Esta fe no echa raíz. El que escucha así no está enraizado, no está arraigado o firmemente plantado. Esta fe es pasajera. Y al ser pasajera, no crecerá. Ya que al venir la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego se escandaliza. Que es el término original registrado ahí. Porque los verdaderos cristianos, los regenerados, serán afligidos por la profesión de la verdadera religión. Pues la palabra de Dios en Mateo 24, 9 dice: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. En ese sentido, no deberíamos esperar siempre que las aflicciones serán necesariamente una muerte súbita, donde alguno nos amenace con quitarnos la vida por afirmar que somos cristianos. El cristianismo se ha extendido casi por todo el mundo. No el cristianismo verdadero, pero al menos lo que le dicen el cristianismo cultural. Y los casos de asesinato por ser cristiano son pocos comparados con los de la antigüedad. Sí, sí hay casos que se dan todavía, pero son pocos en comparación con los que se daban en la antigüedad. Por esa razón es que cuando escuchamos que en tal régimen asesinaron a un grupo de cristianos, se genera tanto escándalo. Pero en contextos como los nuestros, la verdadera profesión de la religión es aborrecible por aquellos que sostienen profesiones de juego. Recuerden, Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque Abel profesaba debidamente la religión y esto provocó la ira de Caín. Así los falsos profesantes aborrecen a los que profesan debidamente la religión. ¿Cómo debiéramos esperar entonces que se presenten esas aflicciones y tribulaciones? Primeramente con los parientes cercanos. A ellos no les va a parecer que se practica adecuadamente la religión y tendrán al verdadero religioso como alguien odioso. Hasta parece que rimó, ¿verdad? Le tratarán de legalista, de cerrado, de elitista, de falto de amor y demás. Ellos van a presionar para que no se profese debidamente la religión. Y cuando eso suceda, entonces estamos frente a la tribulación. Luego las tribulaciones pueden venir de los antiguos correligionarios, es decir, de las personas que conocíamos, de los lugares donde el Señor nos sacó. O incluso de los que durante algún tiempo vinieron a la iglesia y luego se apartaron. La tribulación puede venir de las amistades, de los conocidos en los centros de trabajo o situaciones así. En ese sentido, al impío, al no pío, le desagrada que otro sí desarrolle su fe. Como el impío no crece y no profesa debidamente, aunque pertenezca a una congregación supuestamente cristiana, aborrece que otros sí lo hagan. Este tipo de falsa profesión
no crece en gracia. Al contrario, van a empeorar. Pero la fe verdadera crece. No es normal que la verdadera fe no crezca. La fe verdadera tiende al crecimiento. La verdadera fe, sin embargo, es como la descrita en nuestro pasaje. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese aumento es el crecimiento. El principio de vida espiritual tiende al crecimiento. Si esa fe no crece, algo anda muy mal. Si ese principio nunca ha crecido, tal vez no sea el principio de vida espiritual. Porque es raro que durante tanto tiempo no haya crecido. El pastor puritano John Owen nos lo expresa de la siguiente manera, cito: la luz de la mañana se ve muy parecida a la luz del atardecer. La diferencia es que la luz de la mañana sigue creciendo hasta que llega al clímax, mientras que la luz del atardecer se oscurece paulatinamente hasta desaparecer. Entonces hay una diferencia entre el creyente verdadero y aquel que no tiene la vida espiritual en él. Donde existe la gracia salvadora, seguirá creciendo hasta el fin. Termina la cita. No sé si les llegó a pasar de niños o adolescentes que se llegaban a quedar dormidos durante el día y cuando despertaban se confundían por el horario o por la hora. Esto por la posición del sol. Es decir, veían el reloj y su reloj marcaba las 7. Durmieron en la tarde. Y tal vez pensaron que ya eran las 7 de la mañana. Y no, en realidad eran las 7 de la tarde. Y esto es así, ya que el efecto de la luz en esa posición, tanto en la mañana como en la tarde, son muy parecidas. Por eso genera confusión. El punto es que hay un punto en que la fe falsa, que es la fe temporal, y la auténtica fe son muy parecidas. Sin embargo, la fe temporal termina en oscuridad y la fe verdadera continúa creciendo hasta que llega a su clímax. Si alguno posee la verdadera fe, que en este caso es el principio de vida espiritual, entonces tenga por seguro que ésta crecerá y continuará creciendo hasta la glorificación y la completa semejanza al Señor Cristo. Donde existe la gracia salvadora, seguirá creciendo hasta el fin. Claro, que habrá ocasiones o puede haber periodos cuando el alma parece retroceder, que en lugar de ir hacia adelante parece que va hacia atrás. Esos periodos pueden ser algunos días, que cuando se le concedió obratividad al pecado y no se le mortificó, entonces el pecado deje la marca de su corrupción y deterioro en nosotros y el retorno al Señor sea sumamente doloroso. Hay quien muy fácilmente se confía que si antes pecó y se recuperó, si vuelve a pecar esta vez, entonces tendrá la oportunidad de recuperarse nuevamente. Y esto es un engaño más del pecado. Tal vez la próxima vez que accedas al pecado no salgas tan bien librado. Y quién sabe si te podrás recuperar como las otras veces. No sea que nos suceda como a Sansón, que estimó que cada vez sería librado de los filisteos, arriesgando su comunión con el Señor. Pero el Señor ya lo había abandonado y no salió bien librado. El que es auténticamente regenerado se dolerá por su pecado. El que es auténticamente regenerado
pronunciará juicio y sentencia sobre su cabeza y no estará bien hasta que haya confesado su pecado. No se va a sentir bien. No va a estar bien hasta que haya confesado del todo su pecado. El incrédulo apaleará, golpeará y tratará de debilitar su conciencia para que ésta deje de acusarlo, mientras que el regenerado tratará adecuadamente con su conciencia. Porque recuerden que el medio empleado por el Señor para hablarnos paz es la conciencia. Pero de la misma manera el medio para inquietar al regenerado es la conciencia. Entonces, aquel que se encuentre en un estado de decaimiento, si es que es regenerado, entonces la gracia de Dios no le dejará descansar hasta que se recupere y vuelva a crecer otra vez. Pues el principio de vida normalmente crece. Esa es su naturaleza. Lo normal no es que venga a menos, lo normal es que crezca. Pero aquellos que no son creyentes verdaderos se engañan a sí mismos y no hacen ningún esfuerzo para recuperarse de la ruina eterna que les queda por delante. Escuchan la advertencia y piensan que eso no es para ellos. Van por el camino cristiano y adelante hay un letrero en amarillo y negro que dice: cuidado, barranco. Y con letras un poco más chicas, a modo de acotamiento, dice: muchos creyentes han caído en este barranco. Pero no atienden. Caminan bruscamente sin atender las instrucciones y lamentablemente quedan postrados. Pues luego que el pecado les haya causado tanto mal, ya no podrán recuperarse de su mal. El camino del creyente algunas veces es un andar peligroso. Esos peligros están puestos para hacer diferencia entre los verdaderos creyentes y los falsos profesantes. A veces el andar cristiano es como un bosque oscuro, debido a la neblina del lugar, que se dificulta tanto la vista que se vuelve tan oscuro que es difícil guiarse por la vista. Y no se puede sino mirar por la fe. Esta neblina y oscuridad pueden ser problemas y tentaciones. La fe muchas veces nos traerá problemas. Y los problemas no son para huir de la situación. ¿Para qué son puestos los problemas? Son puestos para despertar nuestro interés en solicitar lo que es realmente preocupante. ¿Se acuerdan cuáles son las cosas por las que debemos estar realmente preocupados? Debemos estar preocupados por la falta de poder espiritual y por la falta de paz. Esas deberían ser nuestras verdaderas preocupaciones. Paz espiritual. La paz que procede del Espíritu. Y en este caso, es como si intentáramos atravesar ese bosque lleno de neblina y oscuridad. Y debido a esa condición, sin que nos demos cuenta, nos sale al encuentro uno que se nos opone en el camino y nos amenaza con la muerte física si intentamos atravesar. La cuestión del problema ahí no sería resolver por la vida física. La cuestión sería que en ese momento se nos conceda la gracia de pedir correctamente. Y el pedido adecuado sería que se nos permitiera sostenernos en el temor a Dios, en vez de temer a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de arrojar nuestras almas al infierno. Pareciera en esa circunstancia que lo más apremiante
sería nuestra integridad física. Pero la divina sabiduría se ha reservado concedernos problemas. ¿Con qué fin? Con el fin de ejercitar la fe y hacer crecer el principio de vida espiritual. El pastor puritano John Owen nos lo expresa de la siguiente manera, cito: a veces, un creyente verdadero se encuentra rodeado por la oscuridad y en problemas debido a las tentaciones de Satanás. Pero la gracia de Dios, que ha recibido como la luz de la mañana, continúa incrementándose a pesar de las nubes y las sombras. Termina la cita. Un creyente puede estar rodeado de problemas y estos pueden traerle cierta confusión. Sin embargo, por esa fe que por ahora lo estamos tomando como ese principio de vida espiritual, saldrá adelante. No que siempre se resolverán sus problemas, sino que obtuvo la gracia prometida detrás de ese problema. Si continuamos con la metáfora del bosque, es como si después de toda esa oscuridad y neblina, viene la ayuda del exterior y el sol vuelve a brillar para mirar todas las cosas tal como son en realidad. Pero el más terrible peligro apenas viene, ya que hay algo todavía más sutil y en cierto modo más eficaz contra el regenerado. ¿Qué es? Esto es la tentación. Pues la tentación se agrava por la tendencia de la vieja naturaleza. Esa concupiscencia se traduce en ansias. ¿Se acuerdan del hambre desmedida? Esa hambre desmedida es ansias. Se genera una ansiedad. Esa ansiedad por el pecado es una necesidad que se despierta en el principio de obratividad. Se traduce como si fuera una necesidad. Precisamente como sed o como un hambre desmedida, que busca agradar a la vieja naturaleza. Les recuerdo que los regenerados aún conservan esas ansiedades de la vieja naturaleza. Es de esas inclinaciones donde es atraído al pecado. Esas tentaciones son en cierto sentido más eficaces, porque saben exactamente a dónde dirigir su ataque. El pecado nuestro sabe qué cebo ponernos para que como regenerados seamos arrastrados al pecado. Y observen que si son ansiedades, entonces se dirigen principalmente a los afectos. Antes de que el pecado golpee las convicciones, procurará seguir cosas agradables a los sentidos, a las emociones y a los afectos. Pues cuando los afectos gobiernan son más impetuosos que la razón, y de ahí la eficacia de la tentación. A pesar de todo eso, el regenerado siempre puede sujetarse de las promesas de Dios a fin de que pueda glorificar a Dios y continuar con el crecimiento de la fe. Pues las promesas de Dios fueron el medio por el cual creímos al principio. Y también es por estas promesas preciosas que la naturaleza divina se mantiene viva en nosotros, es decir, los regenerados. Solamente echemos un vistazo a una sola promesa. Dice la palabra de Dios en Isaías 44, 3, 4. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Primeramente debemos decir que no. Esta no es la promesa de una experiencia pentecostal, como se nos decía en los lugares donde el Señor nos sacó. También debemos decir que esta no era solo una promesa para los judíos que se arrepintieran en el tiempo del profeta Isaías.
sino que también es una promesa para todos los creyentes a lo largo de toda la iglesia del Señor Cristo. Pero, lamentablemente, el sionismo político ha tomado esos pasajes para afirmar que esta es la promesa de que los judíos en algún momento volverían a tener un país-estado. El sionismo político afirma que esta promesa tuvo cumplimiento en 1948 con la conformación de un Estado israelí. Y el perverso y anticristiano dispensacionalismo ha abrazado esas políticas y las ha levantado como si fueran doctrina bíblica. Sin embargo, el cumplimiento de estas promesas principalmente es espiritual. Pues es a los espirituales a quienes se promete el Espíritu de Dios. Pues el estado en el que se encuentran estos, a los que se les da la promesa, es a unos que habían experimentado las consecuencias de la sequía. ¿Qué genera la sequía? Una tierra que ha sufrido de sequía no produce ni florece, y la vida en ese lugar así se vuelve casi inviable para habitar. Quienes se encuentran en una condición así seguramente han atravesado severos periodos de sed, y nada los aliviará, sino solo la abundancia de agua. Pues esa es nuestra condición. En nosotros mismos somos una tierra árida y sedienta que no lleva fruto. Pero si Dios derrama el agua de su Espíritu y la bendición de su gracia, entonces crecemos bajo la influencia de las promesas, como el árbol junto a la ribera de las aguas. En ese sentido, la vida espiritual también es como agua viva, un pozo perpetuo de agua que salta para vida eterna. El pastor puritano John Owen nos ayuda de la siguiente manera. Cito: un lago, por grande que fuera, puede quedar sin agua en tiempo de sequía. Así también la vida de muchos que se identifican como creyentes se seca cuando sobrevienen los problemas y las tentaciones. Pero la vida espiritual de un creyente verdadero nunca puede fallar porque salta continuamente. Termina la cita. Ustedes recordarán que antes de las lluvias de la temporada que recién pasó, las noticias con respecto de la presa de Cutzamala eran noticias terribles. Ya está al 40% de su capacidad. Ya está al 30% de su capacidad. Si no llueve, la Ciudad de México se va a ver afectada porque no va a haber agua. Y ahora hay problemas, porque llovió tanto que está al 95% de su capacidad. Otra lluvia más y se desborda. El punto es que un lago, aunque sea grande, en tiempo de sequía se puede secar. Y así le puede pasar a los creyentes. Pero se nos promete el Espíritu Santo de Dios. Como agua, dice, que salta para vida eterna. Esta es solo una promesa y las promesas se concedieron a fin de sostenernos en nuestra vida espiritual. En la conversión, la gracia de Dios, la gracia que Dios da a su pueblo escogido bajo el nuevo pacto, es absolutamente gratuita e incondicional. Aquellos que vienen a la regeneración no tienen condiciones. El Señor no condiciona la regeneración. Pero en cuanto a las promesas, hay condiciones relacionadas por las cuales los creyentes crecen en gracia. En ese sentido, ¿qué se exige de nosotros para poder participar de las promesas? Se exige de nosotros una cuidadosa
obediencia al Evangelio, a fin de que seamos espiritualmente fructíferos. Eso lo enseña la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 de los versículos 4 al 10. Esta exigencia es la condición para que se conceda la promesa. Se nos condiciona una cuidadosa obediencia al Evangelio. ¿Para qué? Para que seamos fructíferos. El contraste entre estas gloriosas promesas y la vida de la iglesia es que como creyentes no podemos cumplir esas condiciones. Pero Dios ha provisto alimento para nuestra vida espiritual a fin de que crezcamos y seamos fuertes. ¿Cuál es el alimento que Dios ha provisto para nuestra vida espiritual? Este alimento es la palabra de Dios. Si no tomamos nuestro alimento diariamente, nos volveremos débiles e inútiles. Escuchen la palabra predicada. Hermanos, escuchen la palabra predicada. Expónganse a la predicación de la palabra de Dios. Este alimento es lo que los hará fuertes y sanos. Vean la ventaja que ustedes tienen. Ustedes no deben preparar la predicación. Su obligación es venir a comer la predicación. Si se les dijera, preparen su alimento y luego cómanselo, eso estaría muy complicado. Pero su obligación no es preparar predicación. Su obligación es comer predicación. Entonces, debemos valorar y alimentarnos de la buena palabra de la gracia divina, la cual nos puede mantener sanos y creciendo espiritualmente aún en la vejez. Entonces, no necesitamos los remedios de los no regenerados para fortalecernos. Como creyentes requerimos gracia fresca para nuestras vidas espirituales. Si no se alimentan de la buena palabra de Dios, pasarán hambre. Y esto resultará en cansancio espiritual. Pero para considerar ese aspecto, pasemos a nuestro tercer encabezado, que es cansancio espiritual. Nuestro tercer encabezado es cansancio espiritual. Dice la palabra de Dios en Revelación 2:4. Revelación 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a intentar mostrar que el regenerado se cansa, pero se recupera de su cansancio espiritual. Pues los regenerados están sujetos a la tentación de cansarse en su vida espiritual. Esto es así precisamente porque hay un principio dentro del creyente que continuamente le desgasta. El creyente, todo entero él, se desgasta junto con ese otro principio, que es el principio desgastante. Aún con todo es un creyente verdadero, siempre sabrá cuando está sufriendo de alguna enfermedad espiritual y anhelará recuperarse lo más pronto posible. El regenerado se examina a sí mismo y una y otra vez se evalúa. El cristiano habla consigo mismo, se cuestiona si acaso dentro de él hay un principio de vida espiritual. Para nosotros no debe ser desconocido que sostengamos conversaciones con nosotros mismos. No debe ser desconocido para el regenerado que sostenga conversaciones consigo mismo. La mejor hora para conversar con nosotros mismos es la noche, cuando ya concluyeron sus labores y sus deberes. Y ahora será necesario acudir a su corazón para evaluar las facultades de su alma. Si el regenerado detecta ese principio de vida, entonces
procurará verificar el estado y condición de ese principio. Ya detectó un principio de vida espiritual en su interior. Bueno, ¿y ahora en qué estado y condición se encuentra ese principio de vida? ¿Es fuerte, vigoroso, floreciente y fructífero? ¿Ha recibido nuevos suministros de gracia fresca? ¿O se encuentra debilitado, decaído, enfermo y estéril? Lamentable y tristemente el debilitamiento es más común de lo que pensamos en la experiencia de los creyentes de esta iglesia local y de casi todas las iglesias alrededor del mundo. Se manifiesta un debilitamiento de la vida espiritual. ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión? Por los frutos. Pues el debilitamiento ocasiona la pérdida del primer amor, fe y obras. Esta fue la verdad respecto de las iglesias de Asia Menor, a quienes Cristo escribió las cartas de Apocalipsis 2 y 3, ¿se acuerdan? Hay también tentaciones que surgen súbitamente y estas traen grandes angustias espirituales. El salmista se sentía enfermo, se sentía cargado, ya no podía con las cargas de su pecado. Estaba a punto de la locura. Y esto por causa del pecado que había tragado sin amargarse por ello. Pues dice el Salmo 38, 3, 5. No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay reposo en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como carga pesada, me son demasiado pesadas. Mis llagas hieden y están corrompidas a causa de mi locura. David en este salmo hace referencia a esta terrible experiencia. Pues así como las promesas de Dios son un alivio y una experiencia práctica en la vida del regenerado, así esta condición lamentable es una experiencia. Es algo que tú sabes que le estás pasando mal a causa de tu pecado. David sintió que se había apartado de Dios, se había continuado neciamente en ese estado pecaminoso en lugar de buscar misericordia. Y así también te puede pasar a ti. Te puedes sentir apartado de Dios por la permanencia en el pecado. Y es una triste experiencia, que en vez de estar buscando la misericordia de Dios, estás enredado en tu pecado y quieres escapar de él y no puedes. Y te enredas más y sufres más. ¿Qué es lo que David estaba experimentando? Una conciencia continua de la desaprobación divina. Se sentía acusado en su conciencia, tenía culpa, no se sentía aprobado, no se sentía hijo de Dios. Una conciencia continua de la desaprobación divina. Miren la importancia de la conciencia. La conciencia es un estrado de juicio. ¿Qué significa eso? Allí se pronuncian juicios, se llevan juicios, se dictan sentencias. Por eso la conciencia debe estar debidamente iluminada. Y cuando un creyente se mira bajo la desaprobación divina, ¿qué es lo que anhela? Ser librado de esa miserable condición. Y tal vez usted y yo no lleguemos al estado de David. Pero conforme al grado de nuestro pecado, nuestro corazón conocerá su propia amargura, como enseña Proverbios 14:10. Muchas cosas pueden ocasionar la pérdida paulatina del poder y la vida espiritual. Tanto así que podemos acostumbrarnos tanto a la rutina de la adoración pública, y podemos acostumbrarnos tanto a las devociones privadas, que empiezan a perder su significado para nosotros. También podemos llegar a estar tan ocupados con los asuntos y placeres de esta vida que no mortifiquemos los pecados que
para nosotros son naturalmente atractivos. Oremos al Señor.